Esto es DW Noticias desde Berlín. La comunidad internacional liderada por las potencias occidentales y árabes busca soluciones para el futuro de Siria. Las sanciones internacionales impuestas al régimen de Bashar al-Assad podrían ser levantadas, pero falta confianza en las intenciones de los insurgentes que ahora están al mando del país. Estos son nuestros titulares. La Unión Europea asegura que es temprano para eliminar las sanciones contra Siria mientras el país intenta volver a la normalidad. Los estudiantes regresaron a las aulas una semana después de la caída del régimen. Además, en El Salvador, a 43 años de la masacre de El Mozote, las familias de las víctimas siguen pidiendo justicia. Veremos cómo organizaciones de derechos humanos luchan porque el caso no quede en el olvido. Y el presidente de Brasil es dado de alta tras su tratamiento por una hemorragia intracraneal. Luis Ignacio Lula da Silva dice haber estado asustado mientras se prepara para reanudar sus labores. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El enviado especial de Estados Unidos a Siria, Geir Pedersen, se llegó a Damasco una semana después de que grupos insurgentes pusieran fin a 5 décadas de dictadura de la familia Assad. Pedersen se encuentra en la capital siria para reunirse con oficiales del nuevo gobierno interino. Hizo un llamado a un levantamiento rápido de las sanciones que pesan sobre el país para facilitar su reconstrucción, pero también destacó la necesidad de asistencia humanitaria en un país devastado por años de guerra civil. Todos sabemos que Siria ha atravesado una crisis humanitaria todo este tiempo. Necesitamos asegurarnos de que Siria reciba un aumento inmediato en la ayuda humanitaria, tanto para la gente del país como para los refugiados que deseen regresar a Siria. Mientras tanto, algunas escuelas en Siria reabrieron sus puertas este domingo. Los estudiantes regresan poco a poco a las aulas, con gran parte del país todavía en ruinas después de más de una década de guerra civil y sanciones internacionales. Muchos sirios miran hacia el futuro con optimismo, pero también con cautela. Las puertas de esta escuela en Damasco se abren de nuevo y poco a poco los estudiantes de Siria regresan a las aulas. Apenas una semana después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, izan la nueva bandera siria en el patio de la escuela. El personal siente confianza por esta reapertura. Todo está bien, estamos completamente equipados. Hemos trabajado 2 o 3 días para tener todo preparado y que los estudiantes regresen seguros. Un sentimiento compartido por los estudiantes, quienes agradecen volver a las clases. Veo esto con optimismo y estoy feliz. Antes caminaba con miedo a que me llamaran al servicio militar. Me aterraban los puestos de control. Si bien en la periferia de Damasco las cosas son menos seguras, los refugiados palestinos esperan poder regresar pronto al campo que una vez llamaron hogar. Para mí el campo es mi alma. Realmente sientes que Palestina está aquí. Hay tantas cosas que nos recuerdan a Palestina. Esperamos y rogamos a Dios que el campo se reconstruya pronto y sea mejor que antes. En una de las zonas menos dañadas se ha reabierto un puesto de frutas y verduras. El negocio va viento en popa. Una señal quizás de lo que está por venir en una Siria que empieza a salir de décadas de dictadura con un optimismo reservado. Establecemos contacto con la ciudad de Damasco. Allí se encuentra el periodista Joan Cabasés para ofrecernos más detalles de la situación en Siria. Joan, muy buenas noches para vos. Estados Unidos admite, como lo decíamos, un contacto directo con el grupo Hayat Tahrir al-Sham. ¿Qué nos dice esto sobre los vínculos internacionales del nuevo mando en Siria y su relación con Washington? Hola, ¿qué tal? Bueno, esto en primer lugar nos lleva a hablar de los esfuerzos ingentes que está haciendo este nuevo gobierno interino en Siria para mantener un perfil bajo y para hacer declaraciones y comunicados que suenen bien en los oídos occidentales. Estos esfuerzos persiguen no solo establecer relaciones con países como Estados Unidos, sino sobre todo que se levanten las sanciones internacionales que pesan todavía sobre Siria. Este levantamiento favorecería mucho la tarea de gobernar Siria en este momento. Sobra decir que
que Estados Unidos es una superpotencia y el hecho de que esté reconociendo tener contactos directos con Hayat Tahrir al-Shams es algo que tiene la potencialidad de marcar la pauta en la manera en la que otros países, por lo menos en Occidente, se vayan a relacionar también con este grupo ahora en el poder en Siria. Por último, destacar que resulta por lo menos contradictorio que muchos de estos países que estén ahora llamando a los refugiados a regresar a Siria o que estén tratando de buscar la manera para establecer relaciones con Damasco sean los mismos que consideran Hayat Tahrir al-Shams un grupo terrorista. A pesar de que ya no se habla de la guerra civil, Israel continúa ocupando la zona desmilitarizada en los altos del Golán, así como con sus bombardeos en otras partes de Siria. Joan, Benjamin Netanyahu declaró que no tiene interés en una confrontación con Siria. ¿Sigue HTS enviando una respuesta o sin enviar una respuesta contundente a las agresiones de Israel? Lo cierto es que ha habido una novedad al respecto de este sentido. Comentábamos cómo durante los primeros días después de la caída de Bashar al-Assad, el nuevo gobierno interino en Siria evitaba hacer comentarios al respecto de las operaciones israelíes en Siria, a pesar de bombardear en centenares de ocasiones el país y de tener también presencia terrestre en Siria, más allá del ya ocupado territorio de los altos del Golán. Pero esto, como decimos, ha cambiado en los últimos días. Hemos sabido en el día de ayer, como 4 días antes, el nuevo gobierno sirio había mandado una carta a las Naciones Unidas en la que protestaba por estas acciones israelíes en Siria y pedía a la comunidad internacional acción para frenar los pies a Israel en Siria. Y además de esto, hemos visto cómo en las últimas horas Ahmed al-Shara, líder de Hayat Tahrir al-Shams, ha hecho declaraciones al respecto y ha dicho que Israel ya no tiene justificación para hacer o llevar a cabo operaciones en Siria, puesto que alega tanto Irán como sus aliados han desaparecido del país. Por último, comentar que el líder de este grupo convertido en el poder ha indicado que Siria está demasiado fatigada como para iniciar un nuevo conflicto. Joan Cabasés desde Damasco con los detalles de un pedregoso camino hacia la paz en Siria. Muchísimas gracias, Joan. Hasta la próxima. A vosotros. Y cerca de 1 millón de sirios buscaron asilo aquí en Alemania durante el transcurso de la guerra civil. Muchos se han convertido en ciudadanos alemanes, aunque continúan en contacto estrecho con sus seres queridos en Siria. Uno de ellos es Rian Al-Shebel, quien llegó a Alemania en 2015 y fue elegido alcalde de un pequeño pueblo cerca de la Selva Negra tan solo 8 años después. Esta es la ciudad de Ostelsheim, en el suroeste de Alemania, cerca del centro industrial de Stuttgart. Ostelsheim saltó a los titulares internacionales el año pasado cuando los votantes eligieron a Rian Al-Shebel, un refugiado sirio, como alcalde. Al-Shebel fue uno de los cientos de miles de sirios que llegaron a Alemania en 2015 huyendo de la guerra civil en su país. Ahora, casi una década después, el alcalde Al-Shebel, como el resto del mundo, apenas si da crédito a lo que sucede en Siria. Estuve atento a las noticias toda la noche, mirando el móvil cada 5 minutos. Cuando a la mañana siguiente quedó claro que Assad obviamente se había ido, fue un shock. En un sentido positivo, claro. Cuando Al-Shebel llegó a Alemania en 2015 no hablaba ni una palabra de alemán. 2 años más tarde inició un curso de formación en administración. Después de obtener la ciudadanía alemana, se postuló para alcalde de Ostelsheim. Hizo campaña abordando cuestiones locales como el cuidado infantil y asegurando que habría un supermercado en la ciudad. El recién llegado obtuvo el 55% de los votos. Al-Shebel todavía mantiene un estrecho contacto con sus padres en Siria. Aunque celebra el derrocamiento del régimen de Al-Assad, considera que algunos de los rebeldes tienen puntos de vista antidemocráticos que él no comparte. Para él es prematuro pensar en asumir algún papel en el futuro en Siria. He estado viviendo en Alemania desde hace 9 años y tengo un trabajo muy respetable. Es una cuestión difícil de sopesar y no puedo responder con certeza ni hoy ni mañana, pero en cuanto a mi futuro, está abierto. Al-Shebel asegura que Ostelsheim hizo historia al nombrarlo alcalde de la ciudad. Y quién sabe, tal vez algún día un alemán de Ostelsheim haga historia en Siria.
Fijamos la mirada en América Latina, donde también se recuerda la historia, pero de otra forma. En El Salvador, familiares y sobrevivientes de unos 1000 civiles ejecutados en la masacre de la localidad de El Mozote, al noreste de San Salvador, se reunieron para conmemorar el fatídico 43 aniversario del incidente. Al acto asistieron ONGs, además de vecinos de dicha localidad y de los alrededores, para reclamar justicia. La masacre, perpetrada por el ejército durante la Guerra Civil en el país entre 1980 y 1992, es considerada una de las mayores de Latinoamérica. Se estima que durante la Guerra Civil del país murieron cerca de 75.000 personas. Pancartas y consignas en busca de justicia durante una marcha conmemorativa en la localidad salvadoreña del Mozote. En diciembre de 1981, efectivos del ejército salvadoreño cometieron una masacre en esta remota zona. En 2017, el gobierno estableció la cifra de 988 fallecidos, entre ellos 558 niños asesinados por los militares. Este aniversario nos ha motivado y a las comunidades a mantener el lema de justicia allá, exigir que esta prueba sea llevada a la etapa plenaria final, se debata y haya por fin una sentencia. Es inadmisible 43 años de impunidad, que se siga protegiendo por el gobierno, por la Fuerza Armada y por el sistema de justicia a criminales de guerra. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por desapariciones forzosas y falta de debidas diligencias, y le ordenó medidas de reparación. 43 años después, los restos óseos de 10 personas, 2 identificadas y 8 desconocidas, podrán descansar finalmente en el cementerio. Pero sí me siento contenta porque yo sé que los voy a dejar en un lugar donde yo puedo ir a visitar la tumba o ir a de ellos. Sí. El juicio contra un grupo de militares retirados y parte del alto mando del ejército, entre ellos el exministro de Defensa Guillermo García, se reabrió en 2016 después de que la Corte de Justicia dejara sin efecto una ley de amnistía. Hasta el momento continúan a la espera de ser procesados por delitos de lesa humanidad. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió este domingo el alta del Centro de Salud de Sao Paulo, en el que fue hospitalizado el pasado lunes para tratar una hemorragia intracraneal. El mandatario de 79 años tendrá que permanecer en Sao Paulo hasta el jueves para exámenes de control antes de poder regresar a Brasilia para retomar sus actividades. Lula fue sometido a una cirugía por una hemorragia aparecida entre el cerebro y la meninge, derivada de un golpe en la cabeza que sufrió hace casi 2 meses. En rueda de prensa, Lula dijo que se asustó con la cantidad de sangre que los médicos detectaron en su cabeza y que se preocupó por su salud. El mandatario agregó que hasta ahora está consciente de que tiene que cuidarse, pero que está listo para volver a trabajar. Debo permanecer tranquilo durante más o menos 60 días, pero puedo volver a trabajar normalmente. Estoy aquí vivo, entero y con ganas de trabajar. Les voy a decir lo que dije durante mi campaña. Tengo 79 años, tengo la energía de un treintañero y el vigor de un veinteañero para construir este país. Este es el Lula que vuelve para cuidar de Brasil. Gracias, que Dios cuide también de ustedes. Y antes de irnos, en medio de la crisis y de los problemas de suministro energético, Cuba sigue siendo un referente de la música en el continente americano, no solo por sus ritmos, sino también por las tecnologías de almacenamiento. Con el auge mundial de los discos de vinilo, se revitalizó también la industria cubana, otrora líder a nivel mundial. Este fin de semana tuvo lugar uno de los principales festivales que celebran este medio. Desde hace algunos años, los discos de vinilo han vuelto a tomar protagonismo en todo el mundo. También en La Habana, donde se acaba de celebrar el festival RPM. En un viejo almacén de la avenida del Puerto, un puñado de DJs cubanos y extranjeros se dieron cita para mezclar música durante 2 días con discos de vinilo. También hubo una feria para que coleccionistas y melómanos intercambiaran o vendieran discos, especialmente los de música cubana. El soporte musical más importante, que más ha trascendido, es el vinilo. Por tanto, además, siempre tratamos de tenerlo. Cuba destaca desde antes de la revolución en la producción y distribución de este soporte analógico. En 1964 se creó la empresa nacional EGREM, que dominó este sector sin competencia hasta la década de 1980. Este año, los directivos de la EGREM anunciaron su intención de reanudar la producción limitada de vinilo en 2025. Ahí está la realidad, en los vinilos. Es la música, está lo clásico, lo original en la música. Encuentran muchas cosas
que actualmente no la encuentran en ningún lado. En el caso de la música cubana, los mejores jazzistas, los mejores percusionistas. La decisión de volver a producir vinilos está impulsada por una tendencia mundial que devuelve a estos discos a los mercados más exclusivos. Y así llegamos al final de esta edición, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Que la pasen bien.